Hola, muy buenos días. Estamos una vez más aquí con nuestro programa Luz a las Prisiones. Venimos con una actitud grande de reconocimiento ante nuestro Señor, ante nuestro Dios. Es el que nos provee, es que por su gracia hoy podemos estar una vez más aquí haciendo parte de la obra de Dios a la que hemos sido destinados. Hoy es un día especial, tenemos un invitado de Cartagena, tenemos al hermano Juan José Sánchez Recio. Él pertenece al Centro Cristiano Evangélico allí en Cartagena. Tiene un gran testimonio hoy para darnos a conocer parte de su vida, parte de lo que Dios ha hecho en todo el proceso por el cual él ha tenido que pasar para llegar a alcanzar la meta. No ha llegado directamente a ella, pero enfocó su mirada en esa meta y como él está ahí anhelando que podamos darle paso para contarnos ese testimonio, no quiero procederme tan largamente, pero antes de todo quiero presentarlo a él. Juan José, muy buenos días, que el Señor te bendiga, ¿cómo estás? Buenos días, Alexander, y buenos días a todos aquellos que nos escuchan, están escuchando esta mañana este programa de Luz a las Prisiones. La verdad que para mí es un placer, ¿verdad?, poder estar aquí con vosotros esta mañana, poder compartiros mi testimonio. Para mí el testimonio, aunque se habla de uno mismo, pero no es tanto hablar de mí, sino de la persona de Cristo y de la obra Amén. que Cristo ha hecho en mí. Así que por eso, nada más que por eso, pues es un placer poder compartir con el mundo entero, pues con todos aquellos que nos escuchen esta mañana, evidentemente, pues cuál ha sido mi experiencia con el autor y el dador de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la actitud, sí, Juan José. Antes de todo vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a darle esa primicia en una oración cortica. ¿Qué te parece, Juan José, si quieres hacer una oración y Vale, procedemos adelante, ¿vale? vale. Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor, que tú me permites, Señor, un tiempo, Señor, que para ti no te ha pasado desapercibido, sino que tú Amén. como Dios omnisciente, Señor, que conoces todos los tiempos, cada Sí, una de las Señor. cosas que pasamos, que vivimos. Dios mío, tú estás presente en este momento, lo sabemos, y te rogamos sobre todo, Señor, que uses nuestras vidas Sí, como Señor. instrumentos, Señor, Recíbelo en agradables, tus Señor, en manos. tus manos, Señor, y Oh, que muchas personas que puedan escuchar esta mañana puedan ser convencidos por la amén. obra poderosa de tu Espíritu Amén. Santo y redarguidos de pecado, Señor, para que vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Te lo Amén. rogamos, Dios mío, te clamamos, Señor, según tu voluntad perfecta, Dios mío. Gracias por Amén. todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, 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 aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a dar un saludo también allí a los módulos de Campos del Río, de Sangonera, todos los chicos que están hoy conectados, que pueden ver por este canal de televisión, de esos testimonios preciosos de los cuales ellos pueden fortalecer sus fuerzas por medio de Cristo, como tú lo has dicho, Juan. Bueno, redimiendo el tiempo, te voy a dar entrada para que tú puedas tomar parte de lo que quieres exponernos. Yo también estoy anhelando conocer tu testimonio, ya que el enemigo quiso oponerse en muchas ocasiones para que pudiéramos llegar a este medio de comunicación y ha llegado el día. El tiempo de Dios es perfecto, el Señor ha querido que haya podido ser hoy y hoy ha sido el día, así que adelante, Juan José. Bueno, pues mira, Alexander, yo la verdad que mucha gente cuando cuenta su testimonio, parece que la otra persona que recibe el testimonio pues está esperando que le cuenten pues una vida desastrosa en la que pues no sé, estaba en las drogas o practicaba o ha sido un delincuente o cosas así, ¿no? Y la verdad que parece que estás esperando escuchar eso para poder catalogarlo como un gran milagro, ¿no? Como un testimonio grandísimo y poderoso. Mm, Y realmente el testimonio de una persona no, o el milagro en una persona no es que pueda tener un cambio de ser toxicómano a ser una persona de la sociedad normal o un delincuente a poder llegar a ser una persona normal, sino que realmente el gran testimonio de una persona es la obra de convicción de pecado que la hace el Espíritu Santo en la amén. vida de las personas. Y esto yo te lo puedo expresar de esta manera porque
yo no fui un toxicómano, yo no fui un drogadicto, yo no fui una persona que sus pecados llamaran la atención a la sociedad en la que vivimos. Y digo que llamaran la atención porque todos somos pecadores, Amén. todos tenemos pecados. Lo que pasa es que a veces pues le damos importancia o le damos muchísima importancia a ciertos pecados que la sociedad, aunque no tiene conciencia de pecado, porque son incrédulos la mayoría de ellos, pero sí lo tienen como malo, ¿verdad? Pero todos, aquel que aún piensa que es más bueno que nadie, aquellos que en la sociedad están mejor estimados, aquellas personas que pasan su vida haciendo obras sociales. Tenemos, por ejemplo, la imagen, voy a poner por ejemplo, sin ánimo de ofender a nadie, de Teresa de Calcuta, que fue una mujer que ayudó a todo el mundo, que hizo buenas obras, pero todos, el ser humano está bajo esta condición de pecado y Amén. por causa del pecado de muerte. Y entonces, pues, me gustaba empezar por ahí mi testimonio, porque por lo que te digo, muchas personas tienen conciencia de que parece que un testimonio realmente es un testimonio fuerte cuando te cuentan algo del pasado que era realmente que asombra, ¿no?, a la gente escucharlo, ¿no? Pero en mi caso no es así y me gustaría que todos tuviéramos conciencia que es tan pecador el delincuente como aquella persona que no ha robado, que no ha matado nunca. Todos somos pecadores. La Biblia Amén. nos revela a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3, nos hace una radiografía perfecta del corazón del hombre, de su situación de pecado. Dice que todos éramos enemigos de Dios, que no hay uno, ni tan solo uno bueno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno. Dice que hay veneno en nuestras bocas, que el corazón del hombre está totalmente depravado. Mira, yo te cuento mi testimonio. Yo nací en un hogar socialmente normal, no teníamos abundancia de bienes, pero bueno, tampoco teníamos abundancia de escasez, totalmente normal, una familia tradicional católica española. Mi madre preparaba a los niños para hacer la comunión. O sea, teníamos ciertos conceptos religiosos, aunque no éramos muy practicantes, pero ciertos conceptos religiosos. Aproximadamente a la edad de 8 o 9 años, bueno, yo fui viviendo una vida normal, pues la vida de un niño, pues más o menos normal, ¿vale? Y a la edad aproximadamente de 8 o 9 años yo tenía un tío, tenía y tengo todavía, claro, vive, que al decirlo así, digo, parece que hubiera muerto, no ha muerto. Él sí, su testimonio de haber conocido a Cristo era conocido entre la familia como que era un sinvergüenza y bueno, todas aquellas cosas que la sociedad pues tiene como malas, pues él las había practicado, ¿no? Y entonces, pues familiarmente era un poco como la oveja negra. A él le hablaron de Cristo, creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados y de la noche a la mañana pues su vida cambió radicalmente. Y él fue el que trajo el Evangelio a mi casa. En mi casa solamente mi madre, que era su cuñada, su hermano, mi padre, no recibió el Evangelio. Hasta el día de hoy han pasado ya más de 30 años aproximadamente, no ha recibido el Evangelio. Pero mi madre recibió en aquel momento el Evangelio y juntamente pues mis hermanas, que ya eran mayores, también recibieron el Evangelio, mis hermanos también, y yo, que era el más pequeño, tenía unos 9, 10 años, pues no es que recibiera el Evangelio, pero bueno, tampoco lo deseché, era un niño, tampoco entendía muchas cosas y empecé a acompañar a mi madre y a mis hermanos a ir a la iglesia y yo iba pues de vez en cuando. Lo que pasa que la situación, como te digo, yo no rechazaba el Evangelio, era un niño, tampoco entendía mucho, pero a la misma vez no me sentía en la necesidad del Evangelio. Y quizá no me sentía en la necesidad del Evangelio por el concepto equivocado que hay en la sociedad de que tiene necesidad de Cristo, tiene necesidad de un Salvador, aquellas personas que han cometido delitos para la sociedad, ¿vale? Y yo pues no había cometido ningún delito para la sociedad, incluso por causa de mi carácter no era
el típico niño revoltoso que no para de liarla, más bien era tranquilo y no la liaba y era más o menos obediente a mis padres, aunque no era un lumbrera en el colegio, pero tampoco era de los malos. Bueno, más o menos en todo pasaba como suficiente, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Y bueno, pues la verdad que el tiempo fue pasando, yo iba sin problema ninguno, incluso al llegar a la iglesia y llevar poco tiempo yendo a la iglesia, yo me comparaba, no era algo que yo dijera, ¿no? Pero me comparaba con los niños que habían prácticamente nacido en la iglesia y veía su comportamiento, su rebeldía contra los padres de no querer ir a la iglesia. Y yo, al contrario, sin llegar a disfrutar de los tiempos de reunión, de culto, de la alabanza, de escuchar la palabra, pero no me negaba, iba y estaba bien, estaba a gusto allí en la iglesia, pero en mi conciencia, sin llegar a expresarlo a nadie, yo me comparaba con los demás, incluso podía llegar a pensar que era más bueno que los otros. Pero en todas estas circunstancias, bueno, pues fueron pasando los años y yo ya entraba en la adolescencia. Y en la adolescencia ya llevábamos, por eso, 1 año o 2 yendo a la iglesia y la situación en mi casa cada vez era más complicada. Porque mi padre no quería que nosotros fuéramos a la iglesia, había discusiones con mi madre, habían situaciones muy complejas, discusiones muy fuertes. Mi padre se ponía en una actitud muy negativa de incluso de ponerse a discutir con mi madre, y él nunca había sido agresivo, nunca, incluso hasta una vez delante de nosotros pues le soltó un guantazo, tiraba, o sea, se ponía en una actitud, tiraba las sillas por los aires, sus discusiones eran así. O sea, imagínate, yo con 10, 11 años, encerrarme en la habitación, esas circunstancias para mí eran muy complicadas. De hecho, en esa altura de mi vida empecé en los estudios pues a dejar de estudiar, porque vivía situaciones muy duras en mi casa, ¿no? Y yo, a través de esas circunstancias, pues me di cuenta que no era tan bueno como pensaba. ¿Por qué? Porque a raíz de esas circunstancias, porque Dios estaba permitiendo que hubieran en mi familia, pues empezaron a rebrotar situaciones, cosas de mi corazón como odio contra mi padre, rebeldía, actitudes totalmente, incluso en mi interior, aunque no lo expresara, en contra de Dios, porque yo veía como las familias cristianas pues disfrutaban, iban a la iglesia, esto, lo otro, o cualquier otra familia, aunque no fuera cristiana, y yo decía, me rebelaba en contra de Dios y decía, ¿y por qué yo tengo que vivir estas situaciones? ¿Por qué tengo yo que pasarlo así de mal? ¿Por qué mi padre esta actitud? Enseguida mi padre, al ver que no conseguía ni con esas grandes manifestaciones en casa hacer volver hacia atrás a mi madre había tenido una experiencia con Jesús y como ella le decía, tú eres mi marido, yo siempre voy a estar contigo, pero lo que yo he experimentado con Dios no me lo puede quitar. Amén. No me lo puede quitar nadie, yo no voy a echar un paso atrás. Él al ver que ella no volvía para atrás, pues incluso pues se buscó una relación extramatrimonial y le dio un ultimátum a mi madre, que él o la iglesia. Y entonces, en todas esas circunstancias, pues creaban mucha rebeldía en mi corazón. Veía que mi familia se estaba rompiendo, crearon rebeldía en contra de mi padre y creó rebeldía también en contra de Dios, en cierta manera, aunque yo no lo llegara a expresar claramente, pero lo que albergaba en mi corazón era no entender a Dios y se albergaba pues una gran rebeldía en mi corazón. Entonces, a raíz de todas estas circunstancias, pues como que el Espíritu Santo fue obrando y tratando en mi vida. Amén. Y haciéndome ver como tú no eres tan bueno. Y a veces justificamos los pecados de las personas o nos autojustificamos. Bueno, pues esta persona era buena realmente, pero salieron estas cosas de su vida por las circunstancias. Pero eso es totalmente falso. Salieron esas cosas de mi vida porque estaban en la naturaleza humana pecadora de mi corazón. Amén, amén. Muchas veces queremos justificar, ¿no? Y bueno, esta persona llegó a la delincuencia, no era tan malo, lo que pasa que es que las situaciones que vivió familiares lo lanzaron a la calle a robar, a matar, a drogarse, etcétera. Mira, si yo agito una botella de Coca-Cola vacía, por más que la agite,
no va a salir nada. No va a salir nada de ahí. Sin embargo, cuando yo cojo una botella de Coca-Cola que está llena de Coca-Cola o de otro refresco, da igual, y lo agito, al abrir, ¿cómo sale? Sale disparado, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pues esto es lo que ocurre en el ser humano. El ser humano no es bueno. Yo no era bueno. Tú no eras bueno, ni yo era mejor que aquellos que puedan estar escuchando que cayeron en delincuencia. Si yo pude sentir odio, si yo pude sentir rebeldía, si pude sentir lejanía de mis padres o pude sentir resentimiento contra el mismo Dios, es porque eso estaba dentro de mi naturaleza humana y de mi naturaleza pecadora. Como he dicho antes, la Biblia lo expresa claramente, la palabra de Dios en el capítulo 3 de Romanos, nos lo expresa claramente cuál es la condición pecadora del hombre, cuál es la condición caída del hombre y cuál es esta situación. Bueno, pues como digo, a través de todas estas situaciones, Dios fue obrando en mi vida, fue mostrándome mi condición, mi naturaleza humana pecadora y fue haciéndome ver la realidad, porque yo empecé a leer la Biblia, donde nos dice que la paga del pecado es muerte, donde nos dice que para el hombre pues es imposible cumplir la ley que Dios le dio a Moisés, ¿no? Para que el hombre cumpliendo esa ley pudiera salvarse, pero no ha habido ni un hombre desde que Dios dio la ley hasta el día de hoy, ningún hombre que pueda cumplir la ley. Y no podemos cumplir la ley por nuestra naturaleza humana pecadora. Todos, ya desde el primer punto de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ya en este fallamos. Y dice que el que falla tan solo en uno de los puntos de la ley se hace culpable de toda la ley. Y esta es la condición del hombre. Somos culpables, somos enemigos de Dios. Y a mí me gustaría que entendieras que en este momento las personas que no tienen a Cristo son enemigos de Dios, están delante del juez supremo y están en manos de un Dios airado contra el pecador. Dice el Salmo que Dios está airado todos los días contra el pecador. Podría darte un mensaje que se usa mucho últimamente, pero es hasta cierto punto incompleto. Dios te ama, pero hay una cierta realidad que tenemos que entender antes del mensaje Dios te ama. Tenemos que entender que somos enemigos de Dios por causa del pecado. Amén. Y que es verdad que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y la Biblia dice que condenará a los injustos, a los pecadores. Y ahora, pero hay otra parte de las Escrituras que ahora sí podemos, entendiendo esa parte, sí podemos hablar de ella. Y ahora pues sí podemos hablar del amor de Dios manifestado a través de la persona de Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora sí, tenemos a alguien que ha podido cumplir la ley de Dios y es Cristo. En él no hubo pecado. Dice que él, el justo, el que no conoció pecado, dice las Escrituras, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esta mañana dice, tú puedes creer en el Evangelio. Y en esta mañana, escuchando las palabras que estamos hablando aquí, puedes ver por una obra que tan solo puede hacer el Espíritu Santo en tu vida, puedes ver tu necesidad y puedes ver tu pecado. Déjame decirte, déjame invitarte, puedes mirar a la cruz. Dice el Evangelio, de cierto te digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Aleluya. Si hoy tú puedes entender que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue por tus pecados y fue por mis pecados, y puedes creer que la ira de Dios fue satisfecha cuando Cristo pagó por tu pecado y por mi pecado, puedes mirar a la cruz y puedes ser salvo. Y no vas a ser salvo por ningún mérito tuyo, ni vas a ser salvo porque tú estás creyendo. Si tú estás creyendo en este día es porque el mismo Espíritu Santo te ha abierto los ojos. Amén. Porque conocemos, por ejemplo, la historia de aquellos dos ladrones que estaban
en la cruz, crucificados, uno a la derecha, esos dos malhechores, otro a la izquierda de Jesús. Y nos dice el Evangelio de Mateo que los dos injuriaban, que los dos maldecían, los dos por igual. Es que a veces nos agarramos solo al Evangelio de Lucas, donde Lucas nos lo relata el momento concreto en el que uno de los malhechores le dice al otro: aún no temes a Dios, estando en el mismo momento de la muerte, ¿no? Pero el Evangelio de Mateo nos lo resume más específicamente y dice que los dos injuriaban. ¿Qué es lo que ocurrió en este ladrón que segundos antes estaba injuriando? ¿Qué es lo que pasó? Fue la sublime gracia del Salvador que convenció de pecado a este malhechor. Fue la sublime gracia de Dios, el regalo de Dios no merecido para el hombre, que convenció a través de la obra del Espíritu Santo y me hizo ver a mí, que pensaba que yo era tan bueno, me hizo ver mi realidad, me hizo ver que era pecador, me hizo ver mi imposibilidad como ser humano de cumplir la ley de Moisés. Pero me hizo ver que Cristo sí pudo cumplir la ley. Amén. En él la ley fue perfecta, Él no pecó y Él cumplió la ley y Él pagó el precio de mi pecado. Y tan solo, dice que Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos mediante la fe. ¿Y qué es la fe? Muchas personas dicen, bueno, si por la fe, yo ya creo. Hay miles de personas en el mundo que creen, pero nos revelan las Escrituras que los demonios también creen, pero tiemblan porque saben cuál es su futuro. La fe no se trata simplemente en un hecho intelectual de creer en un Dios. No se trata de eso. La fe realmente es depositar totalmente toda tu confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. En el sacrificio de Jesús. Si hoy tú puedes depositar al 100% tu confianza, pues como digo, por la obra expiatoria de Jesús, la obra de convicción de pecado, puedes depositar tu confianza en el sacrificio de Jesús. Créeme que, como Jesús dijo, de cierto te digo que aunque estés muerto, vivirás. Y esto es una convicción que viene a nuestras vidas, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo da convencimiento a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto pasa cuando realmente hemos creído y hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Hay muchas personas que dicen que creen, pero vemos que esa fe no es una fe verdadera, porque luego cuando le hablas de seguridad de salvación, entonces ya dicen, bueno, yo es que eso no lo sé, eso no lo sabe nadie, si realmente. Pero yo te digo que si realmente has creído y has depositado tu fe en Cristo, es una fe que salva, no es una fe intelectual. Y como dice la palabra, el Espíritu Santo viene a morar a tu vida y el Espíritu Santo da la seguridad al hombre de que es hijo de Dios cuando ha creído con todo su corazón y ha depositado toda su confianza en la obra de Cristo. A veces los mismos cristianos desviamos nuestra mirada de esa obra de Cristo, y claro que cuando uno cree en Cristo, como expresa la Escritura, nace de nuevo, no significa que ya no peque, significa que ahora ya no es esclavo del pecado, que el pecado no le domina. Amén. Pero a veces incluso los cristianos nos podemos llegar a sentir condenados cuando hemos fallado y hemos llegado incluso a pensar, bueno, y seguiré siendo salvo, seguiré siendo cristiano ahora que he fallado, que he pecado, y sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es depositar la confianza de nuestra salvación en nuestros méritos y perdemos realmente toda la base del Evangelio. Dice, por gracia sois salvos, no por obras. Y esto no es de vosotros, no es un don de Dios. Claro que si tú estás practicando el pecado, nunca has sido salvo. Imposible, porque lo primero que hace cuando una vida es transformada es que eres liberado del poder del pecado. Pero ahora sí sigue habiendo esa naturaleza humana. Tenemos una nueva naturaleza, dice las Escrituras, que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad?
pero seguimos compartiendo esa naturaleza a la cual tenemos que llevar cada día a los pies de Cristo y morir cada día. Dice que si alguno quiere seguir en pos de Él, tome cada día su cruz, niéguese a sí mismo y que le siga, ¿no? También muy diferente a veces a los mensajes que últimamente la Iglesia pues moderna quiere darnos, ¿no? Y que tenemos que rechazar, porque las Escrituras nos dicen que tengamos cuidado con las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Últimamente el mensaje que se da a la Iglesia es que uno persiga sus metas, que uno persiga lo que quiere ser en la vida, lo poderosísimos que somos, y un poco son esos los mensajes. Pero el mensaje de las Escrituras es el mensaje de la cruz, es negarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que estamos juntamente crucificados con Cristo, que ahora ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí, que la vida que yo ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Por lo tanto, ya no son mis metas, ya no son mis propósitos, ya no son mis planes, sino son los planes, son los propósitos que Dios tengan para mí. Todo lo que tenía que ver conmigo debe de estar totalmente muerto o haber pasado a un segundo plano. Bueno, pues como te digo, Alexander, si tú me quieres cortar o decir eso, yo paro y me preguntas lo que sea. Adelante. Sigo, sino... Adelante. Bueno, pues eso fue así, el Espíritu Santo fue obrando en mi vida, yo fui creciendo quizás con mis problemas de adolescencia, como todos los adolescentes, con altibajos, con cosas así, pero la obra de conversión había empezado en mi vida. Y yo empezaba a ver cosas que antes no veía, empecé a sentirme realmente como un hombre pecador, empecé a sentir que necesitaba a Jesús como Señor y Salvador, me pude humillar delante de Dios, reconocer mi pecado y pude entregar mi vida a Cristo, y pues desde ahí pues mi vida comenzó a cambiar. Yo empecé con el grupo de adolescentes, jóvenes de aquel tiempo en la iglesia, empecé a servir a Dios, empecé a aprender algunos instrumentos, empecé a aprender la guitarra, el bajo. Al poco tiempo, pues Dios me permitió pues que me incorporara en el grupo de alabanza en la iglesia y que pudiera colaborar con ellos. Una preguntita, Juanjo. Una preguntita sí te voy a hacer, perdona, que haga un énfasis ahí. El problema familiar que se llevaba a cabo por medio del padre, de la madre, al tú tomar esa reacción de ver los conflictos que habían en el hogar, ¿eso te lleva a acercarte más al Evangelio o a rehusar en contra del Evangelio, al examinar lo que hay en tu interior para llevarlo cautivo a la presencia de Dios y que Él sea el que tome el control de lo que estaba aconteciendo en tu hogar? ¿O cómo pudiste reaccionar tú ahí en medio de la edad que tenías? Porque eras joven. También esto es bueno porque hay muchos jóvenes en prisiones. Yo he conocido un joven hace poco y practicaba kickboxing, y una patada mal dada con rabia, pues partió a un hombre y se levantó y lo agredió y lleva 12 años pagando con 21 años y está en Campo del Río y lo llevó a la agresividad a orar de esa manera. Así que hay jóvenes también que te están escuchando y me gustaría que me aclarara ese punto para que ellos puedan mirar cómo ha sido tu decisión después de que has entrado en ese proceso de prueba, digámoslo así. Sí, lo primero que produjo, como te digo, fue rebeldía. Y a través de esa rebeldía y ese desengaño a mi persona de la persona de Dios, de Cristo, en ese momento, porque yo pensaba, todo esto lo estás permitiendo tú, claro, todo esto es por tu causa. Rebeldía también hacia mi padre, porque veía que, bueno, pues como digo, se buscó una relación extramatrimonial, un poco intentando presionar y hacer daño. Ajá. Y todo eso, lo primero que generó en mí fue rebeldía contra mis padres, rebeldía contra Dios, rechazo contra Dios, pero a la misma vez eso fue lo que, a través de eso fue que empezó a obrar Dios en mi vida. Amén. Y Aleluya. me hizo ver
realmente que yo no era tan bueno como pensaba y que era vano compararme con otras personas porque manifestaban más el pecado, pero que en mi vida había la misma naturaleza pecaminosa. En mi vida había la misma condición, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que mi vida estaba totalmente separada de Dios, que yo era enemigo de Dios al igual que los demás, Claro. y que necesitaba, por lo tanto, un Salvador en mi vida. Mira, Juanjo, una cosa también te digo. Actualmente hay muchos cristianos que suelen entrar en ese, digamos, en ese ámbito de lo que es la iglesia evangélica, pero muchos de ellos viven desorientados o vivimos desorientados. Yo entro también en ese conjunto porque no entendemos claramente cuál es el propósito divino. ¿Tú has entendido cuál era el propósito divino? Uno de ellos es entregarte de todo corazón, porque sabiendo lo que había dentro de ti, Dios quería limpiar, quería purificar ese interior para que tú fueras ese instrumento que ha sido escogido para Él. Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida que no sabemos el por qué suceden, pero Dios tiene un propósito a largo tiempo para con todo ese desenglose en el cual cada uno de nosotros estamos siendo probados. Yo quería preguntarte, actualmente tu vida con tu esposa, tus hijos, tu hogar, tu iglesia, en el enfoque divino, celestial, ¿cómo es tu vida actualmente, Juanjo, ahora, después de todo el proceso que has llevado a cabo en todo lo que Dios te ha podido llevar? Igualmente tu padre y tu madre, en el ámbito en el cual ella ya mantuvo el margen de establecerse en lo que es la iglesia evangélica, mientras que otros miembros de la familia aún todavía pasan años y no han podido anexar, porque no es la capacidad del hombre, es el Espíritu de Dios el que obra. Entonces, cuando somos escogidos para esa buena misión, tú ahora eres un padre de familia. Tienes una hija preciosa, yo te he visto por ahí en alguna foto y con ella y me imagino que tu hogar ahora es otro ámbito a lo que tú viviste en lo que era tu infancia, ¿no, Juanjo? Sí, claro. Bueno, aquí veo que se desarrollan realmente varias preguntas. Sí, bueno, primero lo que yo entendí tras la obra del Espíritu Santo de regeneración en mi vida, de convencimiento de pecado, lo que yo he ido entendiendo a lo largo de un proceso de muchos años, ¿no? En un proceso de santificación que vivimos cada uno de los cristianos, y de un propósito nuevo en la vida, es que hemos sido llamados para glorificar a Dios. Amén. Hemos sido, dice la palabra, que hemos sido creados para la alabanza de su nombre. Y entonces ahora el propósito de mi vida y el propósito principal de todos los cristianos en todos los ámbitos de su vida es darle la gloria a Dios, es glorificar a Dios. Por eso decía que ahora los cristianos tenemos que tener en cuenta de que ya no son nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños, nuestras ilusiones. A veces lo queremos pasar a todo así y luego lo adornamos un poquito con el Evangelio. Claro. Pero tenemos que entender básicamente y principalmente que nuestro propósito como hijos de Dios es glorificar a Dios, y es glorificarlo a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Claro que uno no es perfecto claro que uno que fallará en muchas cosas a lo largo de su vida. Ahí habrá en cosas en las que todavía el Espíritu de Dios tenga mucho más que obrar en mi vida. Hay muchísimas cosas, y que cada día que pase yo, si realmente hay una verdadera obra de Dios en mi vida, no me veo ahora mismo como más bueno que antes. Al contrario, conforme más entra la luz de Dios en mi corazón, más cosas veo en mi vida que Dios tiene que seguir obrando en mi corazón. Pero el propósito principal de mi vida, y que cada día tengo que ir descubriendo en general, a veces hablamos de propósito y pensamos que el propósito de Dios para tu vida una vez que te has convertido es cierto ministerio en la iglesia. No, eso también tiene que formar parte de tu vida. Amén. Pero el propósito principal, para lo que ya fuimos criados desde el principio, es para la gloria de Dios.
Aun Amén, cuando amén. estamos trabajando en nuestros trabajos seculares, lo que hacemos, lo que nos movemos es para la gloria de Dios, porque ya no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Dios. Cuando tenemos este concepto, aunque como repito, somos humanos, a veces fallamos, se nos olvida, ya vamos a trabajar, aunque trabajamos por cuenta ajena, pero ya vamos a trabajar con otra mentalidad. La mayoría de gente va a trabajar con la mentalidad, pues no me queda otra, y a mí me pasa muchas veces, no me queda otra, no tengo ganas, estoy cansado, vivimos en un cuerpo físico, Así pero es. cuando vas con recuerdas, ¿no? Y renovamos nuestros pensamientos, como dice el capítulo 12 de Romanos, renovamos nuestros pensamientos y recordamos que somos llamados para la gloria de Dios. Cuando vas a trabajar, vas a la gloria de Dios. Cuando te enfrentas con situaciones en casa que a veces no te gustan o que son desagradables, con la educación con los hijos o lo que sea, en lo que muchas veces fallamos, pues también lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que envuelve ahora mi vida debo de recordar que es para la gloria de Dios. No solamente para la gloria de Dios es lo que pueda hacer en la iglesia o en lo que pueda servir en la iglesia, sino, fíjate, aquellas personas, yo sé que nuestra audiencia ahora mismo básicamente se concentran en las cárceles. Y yo sé que a través de estas situaciones muchos de ellos Dios ha permitido pues que lo conocieran. Pues Amén. si estás Así ahí es. y te centras que en tu vida ahora estás en la cárcel y solo centras lo que no puedes hacer, que es tener una libertad, llamémosle social, pues vas a estar metido en ese bucle. Sí. Pero tú ahora, si eres un hijo de Dios, tienes que centrarte que todo lo que hagas, Dios está permitiendo que estés ahora ahí, pues dale gloria a Dios donde Amén. estás. Tienes un compañero de celda, tienes a alguien al que puedas transmitir el evangelio. Cuando te levantas, cualquiera de las actividades en las que estás en la cárcel, yo sé que, porque estuve un tiempo yendo yo sé que lo entrevistaste con Luis, a la cárcel de Sangonera. Yo sé que tenéis actividades dentro de la cárcel que podéis hacer. Aún en esas actividades puedes glorificar a Dios. Puede tu vida ser usada para la gloria de Dios, porque Amén. ahora este es tu propósito de vida, es glorificar a Dios. Si te centras en que estás ahí en la cárcel y te centras en que, bueno, pues estás cohibido de libertad, pues vas a estar dándole más bien, tu vista va a ser corta, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, creo, no sé si me recuerdo si en la primera o segunda de Pedro, dice que la visión es corta. Cuando perdemos de vista el qué, para lo que hemos sido llamados. Así Y es. tenemos que tener claro que hemos sido llamados para la gloria de Dios. Y estés donde estés, tenemos que renovar cada día nuestra mente y pensar que donde estemos podemos glorificar a Dios. Y eso es muy Amén. importante. Yo creo que eso es lo que más alentador a aquellas personas que ya son cristianas, que estáis en la cárcel, podéis escuchar hoy, es recordar que estéis donde estéis, aunque estés en esa prisión, tu vida ahora tiene un propósito y es el propósito de glorificar a Dios. Y es muy importante que lo sepas, que para la gloria de Dios, porque no hay gloria de hombre ninguna, dice que de todo de Él, por Él y para Él, hoy puedes ser usado por Dios para su gloria. En cualquier Amén. cosa que Amén. hagas, desde que pones un pie en el suelo cuando te levantas, cualquier actividad en la cárcel, cuando estás hablando con un compañero de celda o con un compañero del aula donde estés, donde sea, pues puedes estar glorificando a Dios. Amén, amén. Mira, muchas veces allí en la prisión, cuando se les imparte a ellos la palabra, se les da a conocer tantas cosas que vienen en la Escritura. Se les dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se les lleva a cabo todo eso a ellos, pero ellos empiezan a sacar excusas y a decir, es que aquí no puedo ejercer un trabajo para un nivel económico debido a que mi situación es esta, mi familia, mi hija, mi padre. Empecemos a entrar en todas esas cosas. Como tú acabas de decir, Juanjo, el tener una meta, fijando nuestra mirada en Cristo, como tú lo has establecido, afecta e involucra muchas cosas de nuestra vida y parte de ella es la familia,
porque tú lo has podido testificar por medio de lo que nos acabas de compartir. Tu padre ha sido una persona que nunca estuvo de acuerdo, pudo reaccionar de una manera totalmente desconocida, que a lo mejor no era tu padre, era un espíritu que ha entrado en tu padre, porque el enemigo va a atacar el tesoro más grande que nos ha dado, y es la familia. Siempre hay una oposición. Mira, yo tuve a mi madre aquí un mes, 10 días. Hace poco ha marchado, después de 22 años vino a verme a España. O sea que para mí es una gran bendición. Y yo en 16 años fui una vez a llevar el evangelio de parte de Dios. Allí ella era católica totalmente. Y no tengo nada contra los católicos, porque yo también lo he sido. Pero hemos conocido la verdad. La verdad nos hizo libres y por medio de ella ahora están mis hermanos. Mi padre, yo me puedo enfocar en ese testimonio tuyo, es el que ahora se opone a que eso pueda continuar. La iglesia, esto, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué esto? Porque entonces, a veces el enemigo está ahí, disfrazado en el mismo hogar y quiere que nosotros fuimos llamados a eso. Y eso les pasa a ellos allí en el interior del chabolo, de la prisión, donde estén, que cuando el enemigo maquina todos esos pensamientos, pues entonces ellos se van a centrar en todas estas áreas de su vida que lo va a difundir nuevamente y no van a poder tener esa actitud de saber que es la gracia de Dios la que va a obrar en nosotros, la confianza plena en la que podemos tener en Él, de que el Espíritu es el que está trabajando dentro de nosotros. Por eso es muy importante llevar el Evangelio, por eso es muy importante leer la palabra, por eso es muy importante buscar el consuelo en ella, porque ahí es donde está esa medicina a nuestro cuerpo, a nuestros huesos, que nos va a fortalecer, que nos va a hacer a levantar, que nos va a ayudar, aunque, como tú dices, Juanjo, somos humanos, el pecado siempre va a estar en este cuerpo de carne, porque es imposible que nosotros podamos vivir como Cristo, porque solo santo, 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 solo hay uno. Y como le decía el joven rico también al Señor, dice, maestro bueno. Y tú dices, no, es que bueno no hay. Bueno, ¿por qué me dice bueno? Entonces, lo que tú dices, creemos ser buenos porque hacemos obras. Creemos ser buenos porque hacemos esto. No, la verdadera conocimiento es que cuando nosotros nos exponemos delante de lo que Dios quiere confrontarnos a nosotros para sacar lo que hay en nuestro interior, es donde está la familia, donde está nuestro trabajo, nuestros estudios, el ámbito en el que nos movemos, las congregaciones, porque Dios quiere pulirnos a ese nivel. Y ahí es donde tú te diste cuenta. Y eso es lo que yo quiero que ellos entiendan hoy, porque tú le acabas de dar un mensaje precioso, que no es cuando uno cree ser bueno, estar ahí dentro, o que yo estoy aquí por una inocencia y no merezco esto. Por eso la palabra dice que Él nos instruye en justicia, porque hay que dejar todo al control de Él, en sus manos, para que Él pueda hacer lo que quiera con cada uno de nosotros, porque Él lo permite para una buena obra en nosotros, porque si no, no vamos a ser pulidos y capacitados para poder llegar donde Él quiere llevarnos. Mira, Juanjo, tú estás donde estás porque has dejado que Dios pudiera tratar con tu vida. Si tú hubieras rehusado en ese enojo, en esa ira, en esa falta de perdón, hubieras estancado el propósito de Dios. Y Dios dice que Él nos da ese libre albedrío para que tú y yo podamos decidir, la capacidad que otorga el Espíritu de Dios en nosotros para saber diferenciar, como le decía yo a ellos, qué es lo bueno, qué es lo malo. Eres muy mayor para estar aquí. Sepa diferenciar las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios, las que nos atrae el mundo. Y nosotros cuando entramos en ese ámbito, como tú lo acabas de decir, es donde podemos permanecer en Él y Él permanecerá en nosotros, porque no hay otra manera, Juanjo. No hay otra manera, y como apuntabas tú, la importancia de que basen su vida en las Escrituras, la importancia de que la Escritura no es la última opción, de cuando, bueno, pues tengo muchas horas aquí y me siento aburrido, voy a coger, que me ha dicho Alexander, que coja la Biblia. No sé quién sea el que lo visita, sí. No sé. Y bueno, pues no es la última opción. La primera opción, si realmente eres un cristiano, es la primera opción cada día, que cojas las Escrituras para que seas instruido en justicia. Amén. Para que puedas conocer los propósitos de Dios para tu vida. Para que pueda realmente, la Escritura nos ayuda al crecimiento de nuestras vidas, nos ayuda a renovar el pensamiento de nuestra naturaleza humana pecaminosa, a cambiarlo por el pensamiento de Dios.
Entonces es muy necesario de que puedan asentar sus vidas en las Escrituras, que cada día pues puedan tener un tiempo devocional y que a la hora de coger las Escrituras no sea, como se suele decir, a vista de pájaro, leer superficialmente. Las Escrituras de Dios son tan profundas que te quedas prácticamente casi en nada si lees superficialmente lo que la Biblia nos está diciendo. Te vas a quedar con muy poquitas cosas, con muy poquitos conceptos. Dice que insondables son sus juicios. Amén. A veces para el hombre casi imposible entender lo que las Escrituras dicen. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pide la ayuda del Espíritu Santo cada día que abras la palabra de Dios, cada día que la leas. Pídele al Espíritu Santo que te revele, que te ayude a entender más. Muestra la humildad de no pensar que ya lo sabes, que ya has leído este capítulo, para qué lo voy a volver a leer, porque las palabras de Dios es tan profunda que hoy te ha hablado de una manera y mañana te va a hablar en otra área de tu corazón que necesita ser obrada por Dios, por el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Entonces es muy importante y muy necesario en cada uno de nosotros que podamos coger ellos, no solo ellos, sino todos, podamos coger las Escrituras cada día y podamos profundizar en ellas, porque hay verdaderos tesoros para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. A veces no entendemos por qué pasamos, por lo que estamos pasando, pero sin embargo no somos capaces de ir al trono de misericordia, no somos capaces de abrir las Escrituras, y entonces pues todas estas cosas pues a veces pues nos imposibilitan el poder tener un crecimiento en el Señor. Así es, Juanjo. Por eso mismo, mira, hay algo muy importante que podemos subrayar hoy, que dice que para quienes suele ser fácil, no le es duradero. Porque muchas veces buscamos ser factibles a lo fácil y a lo ligero, pero sin embargo, para todos aquellos que han sido procesados, tú eres uno de ellos, yo soy uno de ellos, vosotros sois parte de ellos, lo que reciben, lo reciben para siempre, lo reciben para las perspectivas eternas, no para las terrenales, porque Dios es un Dios grande que espera algo de cada uno de nosotros. Uno, que podamos confiar, que podamos creer en Él. Dos, que no nos rindamos ante ninguna circunstancia en la cual nos encontremos. Y tres, que dependamos solamente de Él en cualquier área de nuestra vida, porque muchas veces nos cuesta afrontar nuestra situación por la cual vivimos, pero tenemos que aprender que Él está en el enfoque de todo lo que está aconteciendo, porque Él está con nosotros. Así que, Juanjo, yo te voy a dar los 5 minuticos que quedan para ti, para que puedas concluir, para que puedas despedirnos, para que podamos luego hacer una oración de despedida, para que les dejes un mensaje a ellos. Y si en alguna otra oportunidad podemos tener un tiempo presencial, sería de gran bendición. Yo sé que tu distancia, tu trabajo, pero algún día podríamos hacer también un programa presencial y ¿por qué no? Como tú también dices, poder darles a ellos una actividad en la que ellos puedan conocer más el Evangelio. Pues sí, la verdad que si Dios lo permite, pues que Él vaya abriendo esas puertas, vaya permitiendo la situación. A mí la verdad que sería un placer, pues como te digo, Amén. He estado durante aproximadamente 6-7 años, no sé si alguien de los de la cárcel de Sangonera nos está viendo, que me conozca, que yo he estado, no entraba con los que hacían culto evangélico, entraba con este chico, con Luis, que estuviste entrevistando un tiempo, con clases de guitarra. Sí. Y la verdad que fue un tiempo muy, muy bueno, donde pudimos recoger fruto de ahí, personas que en ese tiempo han conocido a Cristo y que aunque siguen ahí, están perseverando en el Señor. Bueno, pues a mí me gustaría dejaros con este último mensaje, un poco pues resaltando las partes más importantes de lo que he dicho, es la necesidad de ver nuestra condición humana como pecador, y ver nuestra condición humana pecador no es tan solo un concepto de decir, es verdad, soy pecador, sino que realmente verte como pecador
sentirte como pecador, el conocer que la condición humana es enemigo de Dios por causa del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y poder conocer que solamente hay una obra que salva y no es nada, sino que fue la obra de Cristo en aquella cruz, la obra en la que Él puso su vida por nosotros. Amén. Él derramó su sangre preciosa allí para limpieza de los pecados de aquellos que habían de creer, de aquellos que creen. Y yo pues solamente deciros eso, que podáis poner vuestra confianza en Cristo, y aquellas personas, aquellos que estáis ya allí, que estáis ya caminando, es volver a recalcar esto, que el enfoque de vuestra vida ahora no se encierre en las cuatro paredes del chabolo o del patio del centro penitenciario, sino que ahora vuestra perspectiva se pueda abrir mucho hacia las Escrituras. Amén. Y que podáis conocer que ahora el propósito de la vida no depende de las circunstancias que me rodeen, sino que el propósito de la vida ahora es glorificar a Dios. Y yo Amén, puedo glorificar a Dios en libertad o en cautividad. El apóstol Pablo, no por nada malo que él hubiera hecho, sino por predicar el Evangelio, muchas veces estuvo cautivo. Así y es. seguramente en circunstancias todavía mucho peores de las que vosotros estáis. Seguro. Latigado con látigo romano, en la prisión de más adentro, en oscuridad, en penumbra, en frío, en situaciones muy complicadas. Y él en cada una de esas situaciones su enfoque no era lo que le estaba viviendo, sino que su enfoque es que había entendido que ahora ya no vivía Cristo, no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Amén. Y que la vida que ahora vivía en la carne, la vivía en la fe en el Hijo de Dios. Que Amén, tú puedas vivir en ese enfoque de glorificar a Dios en cada una de las situaciones que estés, que las situaciones no sean las que muevan tu vida, sino que sean la palabra de Dios y el deseo de glorificar a Dios el que mueva tu vida, estés en la situación en la que estés. Amén, amén, aleluya. Así es, gloria a Dios, claro que sí, Juanjo. Bueno, vamos a despedir este tiempo. Damos gracias a todos ellos que han podido estar hoy escuchando también la palabra de Dios. Nosotros somos siervos inútiles, instrumentos que el Señor usa para hacer ese canal de bendición, para transmitir la palabra. Y queremos despedir este tiempo con una oración y lo voy a hacer yo, Juanjo, lo voy a hacer yo para orar también por esos módulos que están conflictivos en estas semanas y que muchas veces hay cacheos e impiden de que el Evangelio pueda llegar a ese lugar. Padre, te damos gracias por este tiempo, amado Dios. Una vez más, tu gloria, tu honra, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Queremos ponerte, amén, Señor, los módulos de Campo del Río, de Sangonera. Sí. Queremos poner funcionarios, personas que están alrededor tomando decisiones por ellos, para que ellos puedan mostrar esa capacitación que tú estás dando en cada uno de ellos, que ellos puedan ver algo diferente en los internos. Como uno de ellos un día nos dijo, un funcionario, parece que las visitas vuestras están haciendo efecto en algunos, los vemos diferentes, cambiados. Y pudimos testificarle a ese funcionario, de decirle, no es nuestra visita, es la palabra y el Espíritu de Dios que habita en ellos ahora y los redarguye, los corrige, los define como esas personas, como decía nuestro hermano Juanjo, nos lleva a esa instrucción de poder conocer verdaderamente a Cristo. Padre, gracias porque eres tú el que te glorificas una vez más en cada uno de ellos, en nosotros, en mi hermano Juanjo. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido poder escuchar ese testimonio. Gracias por tu palabra de poder edificarnos unos a otros. Gracias por todas las personas que hacen parte de ese ministerio de prisiones. Gracias por los que hacen parte también de que este programa se pueda llevar a cabo, instalaciones, todo lo que tú mueves, Señor, todo lo que tú haces para que podamos impartir, como dice tu palabra, el Evangelio a toda criatura del mundo, Señor. Estamos en esa misión, queremos cumplirla y queremos servirte, porque como dice el apóstol Pablo, que sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Él un día tuvo ese encuentro contigo, Señor. Ellos
quieren encontrarse una vez más contigo para que tú puedas tocar esos corazones, limpiar, purificar y capacitar todo lo que esté a tu alcance. Tú no miras el pecado porque tú ya lo perdonaste y lo echaste a lo más profundo del mar y jamás te acordarás de él. Que nadie los acuse, Señor. Cuando tú disciplinas, tú quieres corregirlos para que ellos puedan ser grandes instrumentos, como algún día lo fue Pablo en tus manos, y poder testificar ahí en la prisión y aun cuando salgan de tu nombre, el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate una vez más. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Juanjo, un abrazo muy fuerte a la distancia. Gracias por tu tiempo. Igual. Que Dios te bendiga. Un abrazo a tu esposa, a tu hija. Que se sigan mejorando y espero verte pronto por aquí. ¿Vale? Amén. Hasta la próxima.